Hola, muy buen día. El universo no te da lo que quieres, te da lo que vibras. Y ayer charlando con una persona que se estaba iniciando en Llave Mariana, charlábamos de temas relacionados con su proceso, su camino. Y, y esto del camino espiritual no lo guía el tema de nuestra mente racional, no lo guía el ego, eso lo va guiando el alma. ¿Qué pasa cuando nuestro ego, que está basado en toda nuestra historia pasada, el alma guía en su lenguaje simbólico? El ego aparentemente guía, pero en realidad está interfiriendo desde la mente. Entonces, cuando obedecemos o hacemos las cosas desde el ego, terminamos en un laberinto perdiéndonos en esa búsqueda y empezamos a llenarnos de herramientas que luego no utilizamos. Le explicaba como que ese nutrirnos de información también no es cualquier información, es lo que yo necesito como nutrientes. Y a veces esos nutrientes no son para el ego algo que le guste, porque tiene que ver con un desafío, con un aprendizaje, con una autotrascendencia, con tocar el dolor, las emociones dolorosas, para poder sanarlas y trascenderlas, para poder desprogramar creencias que nos mantienen en bucles de repetición y salir justamente de ese laberinto. El alma es la única que nos puede ayudar a salir de ese laberinto, porque está en un plano superior de conciencia. El ego solamente percibe a través de los 5 sentidos y está anclado a una percepción limitada de lo que lo rodea. El alma tiene una percepción total de todo nuestro proceso de vida. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del alma? Señales, corazonadas, déjà vu, intuición. Algo que el hemisferio izquierdo no va a comprender desde la lógica, porque es un lenguaje que se interpreta desde una perspectiva abarcativa. Eso lo tiene el hemisferio derecho. Pero que en una sociedad donde permanentemente se nos ha estimulado y reforzado la interpretación de la vida a través del hemisferio izquierdo, hoy en día es muy complejo y difícil incluso tratar de comprender ese lenguaje porque no ha sido enseñado, no ha sido estimulado y madurado. Por eso hay dentro de la sociedad, hay muchas personas como perdidas dentro de su camino e incluso tomando caminos negativos a través de las adicciones, a través del autocastigo, de las enfermedades, porque al no comprender a qué están en este mundo, al no comprender cuál es su parte de tarea y cuáles sus dones y talentos que viene a desarrollar a estos planos, comienzan a frustrarse, comienzan a perder el sentido y luego con el tiempo, como si fuese una planta que se va secando, se secan en vida y no encuentran un sentido para conectar consigo mismo y desarrollar esa parte espiritual en estos planos. Las herramientas espirituales, como lo es la llave mariana, que tiene una herramienta, pero también es una enseñanza, tiene cosmovisiones integradas, nos ayuda mucho a revivir esa planta interna
de nuestros dones y talentos y nuestra espiritualidad. Pero ¿qué sucede también cuando una persona está en la búsqueda? Comienza, como decía anteriormente, a llenarse de herramientas o de información, pero no porque esté sintiendo la guía del alma, sino porque el ego está como integrando muchas herramientas como un eterno estudiante y no las aplica, no termina de madurarlas para desarrollarlas. Porque cree en algún punto, en esas heridas emocionales, que si no sabe, no va a ser útil o no va a ser correspondido en relación a con quienes conecta. Eso también en un periodo también lo viví mucho, como el síndrome del impostor o llenándome mucho de información que luego la tenía ahí y no la utilizaba, pero tiene que ver con estas creencias y programas que a través de la infancia, por diferentes motivos, nos hicieron creer que no servíamos, que éramos inútiles, o inconscientemente, sin darnos el entorno, sin darse cuenta, creó esa creencia que luego, con el tiempo, está en el inconsciente dándonos un estímulo de decir, bueno, tengo que estudiar para ser alguien, para ser reconocido, tengo que tener títulos para que el sistema me avale o para yo sentirme avalado en lo que he venido a hacer en este mundo. La naturaleza es la gran maestra de todo, si se quiere ver, ¿no? como un libro abierto, y cada vez que estén confundidos o perdidos, pregúntense si la naturaleza necesita un libro para desarrollarse. Si la naturaleza crea deudas dentro de su entramado energético. Si la naturaleza es pobre. Si la naturaleza es carente. Vean a la naturaleza y saquen sus propias conclusiones. De nutrirse, hablando con esta persona, decía, ¿cuál es tu conflicto en este momento? Bueno, conclusión, terminamos, que era el dinero. Entonces digo, entonces a vos no te está sirviendo determinada información, por ejemplo, de Joe Dispenza, que es muy bueno, tiene una información de alta calidad relacionado con lo vibracional, con lo espiritual. Puede hablar del tema económico, pero no te va a dar un fundamento y un desarrollo financiero en lo que uno necesita desarrollar en el día a día. Para eso tenés Mente Millonaria, Pensar en Grande, Atrévase a Ser Rico, Hábitos Atómicos. Esos son libros que te van a dar una visión exacta y puntual del por qué no te está sirviendo o por qué no estás pudiendo crecer a nivel económico. Que de hecho, bueno, eso es lo que a mí me ha servido también para poder tomar conciencia y desarrollar una nueva vibración relacionada con el dinero y la modalidad online de la llave mariana. Una vez que lo activé, realmente ha sido un antes y un después en el cómo la llave mariana se está desenvolviendo a nivel financiero, ¿no? Que es muy bonito y es muy agradable de experimentarlo también. Pero también a veces, cuando charlábamos con la persona, como que cuando yo le daba los valores y las formas de abonar mensualmente, decía, como que ponía una cara de decir, es mucho, no sé si voy a poder. Y acá hay un punto clave. Entonces yo le decía, pero vos estás trabajando, tenés un microemprendimiento y ponés un valor a la actividad que estás haciendo. Y a veces cuando se trata del trabajo del otro o de la actividad del otro, no apreciamos el valor detrás de ese trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno desvaloriza o no aprecia el valor del otro, es igual o equivalente a la desvalorización propia. Ni siquiera pasa por desvalorizar lo que el otro hace,
Porque el hecho que ya lo estoy haciendo, esa autodesvalorización ya está vibrando en mí. Por eso no me va bien en lo que hago. Eso es muy importante poder darse cuenta. Y la pregunta es, si estás teniendo un conflicto a nivel de no poder atraer el dinero a tu vida, ya sabemos que tiene que ver con el padre, con la energía de la madre, con la energía del padre, el arquetipo, pero además de eso, ¿qué es lo que vos en el espejo de la otra persona no estás valorando? Esto es mucho más amplio. Esto es solamente una mirada sobre el tema de cómo a veces, sin darnos cuenta, podemos desvalorizar la energía de lo que está haciendo el otro, pero que también está en conexión directa con mi valor interno. Hay una frase de Jesús el Cristo, si no me equivoco, es: con las varas que mides serás medido. Y esto es una ley que en ese lenguaje metafórico habla de causa y efecto, o que todo lo que uno vibra, igual o equivalente, va a volver. Por eso inicio este podcast diciendo: el universo no te da lo que quieres, sino lo que vibras. Y dentro de estas leyes vibracionales, cuando el ego interfiere, nos deja directamente en la ley de causa y efecto. Cuando aprendemos a escuchar nuestra alma nos lleva a la ley de sincronía. Va a haber también cuando uno está aprendiendo a situarse en estas leyes de sincronía y correspondencia, que dentro de la llave mariana también lo habla, dentro de los mensajes, vamos a estar como pendulando entre causa y efecto y leyes de sincronía. Entonces tengan en cuenta esto también, que el ego siempre los va a llevar a lo conocido, nunca los va a llevar a un camino nuevo. Si aparece una nueva oportunidad, es raro que el ego los vaya a llevar a adentrarse a esa nueva oportunidad, sino que lo va a ver como un peligro, como los va a conectar con creencias y emociones no sanadas de la infancia, con aquello que es lo nuevo. ¿Qué le pasaba a ese niño, a esa niña, cuando le llegaba una nueva oportunidad de conocer a otra persona, de mudarse de lugar, de ir a una nueva escuela? ¿Cuáles fueron sus frustraciones? ¿Cuáles fueron sus dolores relacionados con esas mudanzas? ¿Cuál fue el bullying que recibió y que hoy en día eso inhabilita a conectar con nuevas personas por el miedo a esa creencia de lo que recibió en ese momento, etcétera? Por eso, nutrirse de información no es de cualquier información, es la que tu alma está pidiendo y te está mostrando que necesitas integrar. Porque si estás teniendo situaciones conflictivas relacionadas con el dinero, no vas a poder ir a estudiar algo relacionado con la metafísica, no te va a servir. Por más que estés visualizando un billete todos los días, si no desprogramas la creencia que causó el dolor hacia el dinero y lo ves como un enemigo, va a crear una disociación o una distorsión entre lo que estás queriendo atraer con lo que no estás pudiendo desprogramar de esa creencia. Es como querer sembrar una semilla de zapallo donde hay mucho yuyo. Primero hay que sacar el yuyo, que serían las creencias negativas, para que esa semilla de zapallo pueda crecer. Entonces, para desprogramar creencias es exactamente lo mismo. Primero tenemos que ir a la creencia, al origen, a la raíz de dónde viene esa creencia y comenzar a desprogramarla, para luego reprogramar una creencia útil dentro de nuestro sistema inconsciente. Les voy a pasar a leer lo que en ese momento canalicé, que tiene que ver con todo este desarrollo que estoy explicando, y dice así: nutrirse para poder desarrollarse espiritual y personalmente, no toda la información es la que tenemos que saber, sino aquello que nos nutre para lograr ese desarrollo, incluso aunque no nos guste. Esta es otra parte también importante que ahora voy a desarrollar.
Una red de luz habita en aquellos que se comprometen no desde el ego, sino desde el recuerdo del alma. Y esto es inamovible, porque cuando uno está conectado a una red de luz, desde ese lugar no necesita justificación o promesas, o validación, o convencimientos para permanecer en la red. Y todo desafío lo lleva a un medio de autotransformación, sanación y trascendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las personas, cuando conectan con una técnica, con un camino espiritual, y eso lo noto también cuando a veces me preguntan de qué trata la enseñanza, etc., hay algo que lo confirma, que es el llamado que sentiste a conectar con la llave mariana, o con el camino que sea. Ahora, cuando le das mucha vuelta y le pones mente, ahí es cuando el ego está frustrando y bloqueando ese proceso de conexión que el alma te está guiando a adentrarte para ese aprendizaje y desarrollo. Esa sería la explicación de esto de la red de luz. Y también, esto también lo veo muy frecuentemente, y puedo asegurar de que este mensaje tiene que ver con esto que digo. Muchas personas vienen solamente para conocer y a ver de qué trata y se terminan yendo, porque no pueden sostener en la frecuencia dentro del camino y del desarrollo espiritual, porque no han venido por un llamado álmico, han venido por un llamado de la mente, por un lugar que no está conectado directamente con esa búsqueda sincera y coherente del desarrollo espiritual y personal. Por eso también esto me hace dar cuenta, que pregunté también en un grupo, ¿desde hace cuánto están dentro de la enseñanza? ¿Cómo llegaron? Y los invito a colocarlo también en comentarios, en este posteo. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo conocieron a la llave mariana? Y hay muchas personas que están desde hace muchos años dentro de la modalidad online. Desde el 2014, 2013. Y no están porque Alejo les cae bien o porque conocen a Alejo. Están porque la llave mariana los llena y los nutre cotidianamente en esto, no solamente en los mensajes, sino en canalizar la energía de la llave mariana en lo cotidiano. Incluso muchos están conectados dentro de la red de Facebook o de los grupos temáticos, porque sienten que la llave mariana les da algo que va más allá de la lógica, que va más allá de toda la información que uno puede decir, explicar o exponer, porque ya son personas que escuchan el alma, independientemente de todas las situaciones que hayan ocurrido, y desde ese escucharse y escuchar esa frecuencia, ese llamado, están vibrando dentro de esta red de una forma coherente. Por supuesto, todos vamos teniendo situaciones, pero lo menos que hacemos es alejarnos. Porque también digo desde esta metáfora, la brasa que se aleja del fuego se enfría. Y también eso lo veo muy seguido en la llave mariana. Muchas personas que priorizan el conflicto y se alejan de la enseñanza y luego vuelven sacudiéndose el polvo del revolcón que les pegó la vida y se dan cuenta que dejar la llave mariana en situaciones difíciles es lo peor que pueden hacer, porque es la energía que nos sostiene a través de las situaciones difíciles. ¿Me explico? Es como soltar el salvavidas cuando el mar está picado o cuando el río aumentó su caudal. Lo más probable es que no podamos nadar o nos cueste nadar con mucho más deficiencia que teniendo un salvavidas que nos ayuda a mantenernos a flote. Bueno, estos mensajitos me van llegando, yo los escribo así, pero después les doy un retoque y dice lo siguiente: cuando la maduración y el desarrollo espiritual y
personal se integran, se hacen una, dejas de ser un mendigo y pasas a ser un ancla o un faro desde tu propia sabiduría interior para enriquecer a tu mundo de realidad y desde ese lugar al mundo entero. Esto tiene que ver que también le explicaba a esta persona que está el niño espiritual. Dentro del desarrollo espiritual uno va en etapas madurando los procesos y independientemente de la edad que tengamos, el niño espiritual siempre como que está dependiendo del guía, del facilitador, del gurú, del maestro, del que sea. Como que está proyectando todo lo que quiere ser en la otra persona. Luego está el adolescente espiritual, el rebelde, el que ya va buscando otras miradas dentro de su propio camino. A veces esa rebeldía lo lleva a querer como contradecir o la pelea, ¿no? Un adolescente que hace pelear con sus padres. Entonces lo mismo sucede con el arquetipo del maestro, del gurú, de lo que sea, que empieza a buscarle la vuelta o la quinta pata al gato, no le voy a dar mucha vuelta tampoco yo, y comienza esta lucha porque está pasando del adolescente espiritual al adulto espiritual. Y ahí es cuando encuentra su propia sabiduría y comienza también a nutrir a la red. Entonces, los adolescentes espirituales, cuando no logran alcanzar el adulto espiritual, lo más probable es que se vayan de la casa que nacieron o de la red que se iniciaron. Y ahí está todo un tema que cuando lo maduran o pueden volver o pueden seguir su camino. Eso es su camino en otro desarrollo espiritual, etc. Pero es muy bonito también verlos cuando ya han logrado esa maduración. Hablando de la energía del desarrollo espiritual y personal, son dos energías también opuestas complementarias, donde estamos hablando de una energía eléctrica y una energía magnética, una energía del cielo y una energía de la tierra. Esto también lo hablo relacionado con las pirámides dentro de este camino: pirámide vital superior, la pirámide del Padre Creador, energía eléctrica, que se trabaja como energía cósmica, y una energía de la pirámide vital inferior, magnética, que se trabaja con la energía telúrica de la Tierra, de la Madre Tierra. Y ambas luego se hacen una. Por eso, dentro del camino espiritual o del ambiente espiritual, muchas personas tienen mucho conflicto, y eso también lo aprendí de mi propia experiencia, con el dinero, porque el dinero es terrenal. A veces podemos ser abundantes, que tiene que ver con la energía del Padre, pero carentes en relación a la economía del dinero. No sé si eso se puede llegar a interpretar. Veo muchas personas transitando caminos espirituales que no logran establecerse y armonizarse y equilibrarse y anclarse con la energía del dinero físico. Y eso es porque están rechazando o dividiendo su desarrollo espiritual con el desarrollo personal. Volviendo a la metáfora del barrilete, que en una meditación también la tuve para explicar esto. Un barrilete necesita un ancla para poderse elevar alto. Si uno suelta la piola del barrilete, empieza a dar vuelta o se lo lleva el viento o termina cayendo, ¿no? El ancla, la piola que lo sostiene, y esa conciencia que sería el alma, que sostiene esa piola para que el barrilete vuele alto y no se pierda, no queda a la deriva, es ese ancla de el desarrollo personal. Si estás en el desarrollo espiritual y no estás desarrollando tu mundo interno de las creencias, de tocar el dolor, de también poder construir algo bonito a nivel financiero, te está faltando la mitad
de esa cara de la moneda que no estás queriendo ver, o la mitad de ese desarrollo espiritual con el desarrollo personal. Independientemente de la edad lineal que tengas, esto es importante porque a veces también uno cree que porque ya tiene una jubilación o tiene una entrada porque ya estuvo trabajando toda su vida en algo que sea lineal, esto queda como apartado porque tiene una seguridad financiera, a nivel dinero, ¿no? Pero a veces, cuando llegan situaciones que están conectadas con tener que desembolsillar una determinada cantidad por alguna enfermedad, por alguna situación de lo que sea, que crea una desestabilidad financiera, no saben qué hacer o no tienen una mentalidad desarrollada en cómo poder crear dinero más allá de esa jubilación que tienen. Hay un eslogan que utilizo de un mensaje de la llave mariana que dice: une, acepta, comprende y ama porque todo está en ti y de todo eres parte. Esta frase lo que también está explicando y con qué está conectado, con el campo cuántico, que así lo llama Joe Dispenza, con la TICE, como lo llama Jacobo Greenberg, con el campo sistémico, como lo llama Bert Hellinger, o también Tesla con esto de la vibración, sonido y frecuencia como entendimiento del lenguaje universal. Entonces, nada de lo que nos suceda está al azar. Nada de cómo está constituido nuestro mundo de realidad es porque sí. Nada de cómo está integrada nuestro sistema familiar también es casual. Todo está creado y realizado desde una inteligencia superior. Lo que nosotros podemos hacer como seres humanos es qué postura vamos a tener ante cada situación que nos sucede, cómo transformarla y despertar nuestros dones y talentos espirituales para servirlos en este plano, pero también utilizarlos para esa trascendencia y transmutación que tenemos que realizar en todas nuestras áreas de nuestra vida. Sin darnos cuenta, en lo cotidiano estamos permanentemente reafirmando esas creencias limitantes. La otra vez también, regando mi patio, me escucho a mí mismo decir: el que mucho abarca poco aprieta, que lo he dicho en otros audios, refiriéndome a veces cuando me voy por las ramas y voy explicando determinadas cuestiones. Cuando lo decodifico, comprendo de que es mi propia limitación, porque yo soy una persona que puede conectar mucha información al mismo tiempo. Este es mi don y talento. Por lo tanto, estaba limitando ese potencial que pertenece a mi alma, que cuando me sintonizo con una explicación, que puedo conectar varias ramas y crear una imagen mayor, como lo acabo de hacer con la explicación del campo sistémico, del campo cuántico. Es muy bonito cuando uno comienza a reconocer los dones y talentos. Y esto es clave también, porque dentro de la llave mariana la energía los despierta, los pule, los desintoxica, los limpia y los potencia. Esto quiere decir también que a veces los dones y talentos están tan encarnados y están conectados con el niño, que es la energía creativa, que es la energía del inicio, que si está contaminado, lo más probable es que nuestros dones y talentos también se bloqueen o se hayan bloqueado. Y que el ego esté manipulando un proceso de autoboicot en donde no esté dejando que esos dones y talentos estén a flor de piel. ¿Por qué? Porque a veces en tu infancia podés haberlos expresado y te lo hayan anulado, te lo hayan invalidado, te hayan dicho que eso no sirve para vivir, te hayan dicho que lo que vos haces sea una locura o que estés loco o loca por creer que canalizar era algo negativo, por ejemplo. O que te hayan tratado de bruja o de brujo. Así muchos ejemplos más que te hayan
colocado dentro de una caja, que no te animes a salir, pero que al salir, ahí sí puedas empoderarte de tus dones y talentos y ser soberana, soberano de tu propio desarrollo espiritual y personal. Te dejo un gran abrazo, que tengas un maravilloso día. Despierta el alma en silencio, conecta con tu interior, respira el aire sagrado, escucha el pulso mayor, el agua corre en susurros. Rinde homenaje al amor. Sientan los icus lejanos. Canta su canción de honor. Llave Mariana en tus manos. Abre el portal celestial. Encuentra paz en tu alma, brilla en la noche estelar, luz que ilumina el sendero, guía mis pasos en fe, el tambor marca el latido que se ve en el silencio profundo. Oye el latir del lugar donde los sueños se encuentran con la esencia del amar. Llave Mariana en tus manos, abre el portal celestial, encuentra paz en tu
Shalom.